Ante todo, buenos días, señoritas jóvenes. Vamos a continuar justamente con las clases de literatura. En esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad 4 con los temas de modernismo, posmodernismo y vanguardismo peruano. Justamente la imagen ahí de José Martí. José Martí va a ser el precursor del modernismo en toda Hispanoamérica. Él es de nacionalidad cubana. Él sienta las bases de lo que más adelante va a ser el modernismo en sí, porque el lenguaje que va a utilizar en su poesía, por ejemplo, versos sencillos, se llama su poemario, versos sencillos, que no tiene nada de sencillo porque su lenguaje es elegante, refinado, los temas dentro de ellos son exóticos, novedosos, y esas características son las que se van a apreciar en este modernismo. Vamos a ver justamente, el modernismo surge en Hispanoamérica justamente en la última década del siglo XIX, de 1880 a 1920. ¿Ya? ¿Por qué 1880? Porque justamente encontramos el precursor del modernismo, el cubano José Martí, con sus obras Ismaelillo y versos sencillos, justamente lo que acabo de mencionarles, donde daba o brindaba lo que iban a ser las características de este modernismo más adelante. ¿Ya? Recuerden que el modernismo es el primer movimiento estético original de América, surge en América y que va a impactar en España. Ahora, este modernismo se opone al romanticismo y al realismo. Entonces, ¿se opone del todo? No, no se opone del todo. Se opone a esta palabra, a los excesos. Se opone a los excesos. ¿No? Es decir, el modernista nos va a mencionar, ¿no? Nos va a manifestar. Es bueno ser romántico, es bueno expresar sentimientos, pero no hay que ir al exceso de que nuestro personaje, por ejemplo, en una obra, se quite la vida por un tercero. Eso es un exceso. Profe, ¿dónde se ve eso de lo que acaba de mencionar, donde el personaje se quita la vida por un tercero, hablando de romanticismo? ¿En qué obra, por ejemplo, el personaje se quita la vida por no tener el amor de aquella mujer que estaba comprometida y él, como no pudo, digamos, entrometerse, conquistar el amor de aquella mujer, bueno, al final le pide prestadas las pistolas de su prometido y en Nochebuena termina disparándose y se suicida, por supuesto. ¿Recuerdan qué personaje es? Si hablamos de romanticismo, ¿cómo se llama la obra? ¿Recuerdan? ¿Cómo se llama el autor? Son tres preguntas, ¿no? Son tres preguntas. Vamos, romanticismo. ¿Alguien por ahí que lo escriba? Los leo, las leo. Vamos. ¿Qué personaje termina quitándose la vida por no tener aquel amor, bueno, de aquella mujer que estaba comprometida? Él se llamaba, bueno, ella se llamaba Carlota, su prometido se llamaba Alberto. El tema de esa obra simboliza la vida apasionada. ¿Lo recordaron? Y el personaje tiene el mismo título de la obra, por así decirlo. Las fuitas del joven Werther. Muy bien, Charlene. Werther es el personaje que justamente se quita la vida por aquella mujer. Su autor justamente es el padre del romanticismo alemán, Wolfgang Goethe. ¿Recordaron? Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, eso es lo que critica el modernismo. El modernismo va a criticar ese exceso de romanticismo. ¿Sí? No puedes quitarte la vida por un tercero. Si te vas a quitar la vida, quédate por ti, por lo que tú añoras, por lo que tú deseas. No es malo, dice, morir haciendo lo que más te gusta, pero por ti, no por un tercero. Ese es un exceso, por ejemplo, que menciona el modernismo. En el caso del realismo, algo similar. Defender tu postura con objetividad, ¿sí? Con crítica, pero no por un tercero igualito, lo mismo. Defiende tu postura, defiende tu realidad, pero no la de un tercero. Es lo que también es un exceso, tanto del romanticismo como del realismo.
Eso critica el modernismo a estos dos movimientos, pero los tiene en cuenta. Solo critica o se opone a los excesos de estos dos movimientos. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Profe, ¿y en qué año inicia este modernismo entonces? Porque dice que se da de 1880 a 1920. Va a iniciar con la publicación de una obra en 1888, publicada esa obra justamente en el país de Chile. ¿Quién lo publica? Él se va a hacer llamar Rubén Darío. Ahora vamos a verlo en otra diapositiva. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son las características de este modernismo? Por ejemplo, una característica es que ellos van a buscar la perfección estética. ¿Sí? Y para eso, por supuesto, van a mostrar ciertos elementos, ¿no? ¿Vinculado a qué? A la influencia del parnasianismo, el arte por el arte, belleza pura, ¿sí? El simbolismo, el uso de figuras literarias en este caso, como la metáfora, por ejemplo, para embellecer justamente el lenguaje, ¿sí? Y también de unos elementos que simbolicen belleza, como tenemos la imagen aquí del cisne y una mujer echada. El cisne simboliza belleza, la mujer igual, belleza, perfección. Y ambos son el símbolo, por así decirlo, de este modernismo. Pero el cisne más aún porque dice que representa más, digamos, la belleza en su máximo esplendor, más que la mujer, menciona. Entonces es un símbolo, son símbolos. ¿Ya? Sí, profe, porque la mujer es el símbolo también de los románticos, claro, su musa. Por eso les dije, el modernismo tiene en cuenta el romanticismo. Lo que critica, a lo que se opone, son a los excesos. ¿Ya? Los temas son novedosos, son exóticos. Lo que planteó por primera vez José Martí, lo van a tomar en cuenta los modernistas ya en su inicio. En este caso, el iniciador, ¿no? El lenguaje es elegante, exquisito, refinado, culto. Desarrollaron dos géneros principalmente, el lírico y el narrativo. Y bueno, la influencia ya la mencioné. Y justamente aquí está Rubén Darío. Rubén Darío, inclusive una frase, él es Rubén Darío, una frase dice, no dejes apagar el entusiasmo, virtud tan valiosa como necesaria, trabaja, aspira, tiende siempre hacia la altura. Era un hombre de, Rubén Darío era un hombre de algunas, digamos, una personalidad única, una personalidad que muchas veces lo llevó justamente a rodearse con personas importantes. Su ego era muy, muy elevado, ¿sí? Y bueno, de una otra manera, el modernismo, él lo va justamente a impulsar, él lo va a desarrollar. ¿Ya? Él en realidad no se llama Rubén Darío, él se llama Félix Rubén García Sarmiento, se apellida García Sarmiento. Profe, ¿por qué Darío entonces? Bueno, cuando escucho o leo, mejor dicho, la palabra Darío, Rubén Darío, que no es su apellido es otro, me hace recordar a otro escritor también, a otro literato que es español y que también llevó el apellido, bueno, que no era su apellido, pues no era su apellido, era un apellido por parte paterna de sus descendientes anteriores, ¿no? Él escribió rimas, escribió leyendas. ¿Recuerdan de quién hablo? Romántico, español. Escribió rimas, leyendas. ¿De quién hablo? Vamos. De Becker. Muy bien, Jefferson. Muy bien. Charlín eliminó su escrito, ¿no? Había dicho bien, las poetas de joven Werther. ¿Por qué lo pongo? Bueno. Muy Jefferson. Becker. Becker también, por ejemplo, tomó el apellido de parte de la descendencia paterna, recuerden, él se llamaba Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, pero coge el apellido, en ese caso del abuelo, del padre, ¿no? Y de los Becker, de aquel siglo XVI, siglo XV, que era una familia connotada, ¿no? Igual, Rubén Darío hace lo mismo, ¿sí? Va a tomar el apellido de parte paterna, porque recordemos que Rubén Darío, o Félix Rubén García Sarmiento, no tenía cercanía a su padre, debido a que se separó con su madre por problemas familiares más que todo, ¿no? Y en este caso, Félix Rubén García Sarmiento quería reconocer justamente
aquel apellido llamado Darío, que era de una familia connotada de parte de su padre, pero con el tiempo se había perdido. Los Darío, por ejemplo, en Nicaragua, Metapa, era una familia también reconocida, connotada. Por ese motivo es que él lleva el apellido Darío. Él, como les mencioné, es el máximo representante de este modernismo. Su obra iniciadora se llama Azul. Su obra cumbre, Cantos de Vida y Esperanza. Hay una diferencia, obra iniciadora y obra cumbre, y así lo pregunta y se me da misión. Muchas veces colocan obra cumbre, y el que menos marca azul. En las claves está azul, y no es azul. Azul es la obra iniciadora de este modernismo. ¿Ya? Y la obra cumbre es Cantos de Vida y Esperanza. Esa es la obra, digamos, más importante que desarrolló Rubén Darío. Admiró a Víctor Hugo. ¿Recuerdan a Víctor Hugo? ¿Quién era Víctor Hugo? A ver, ¿quién era Víctor Hugo? ¿Recuerdan quién era Víctor Hugo? Un escritor, un literato francés. ¿De qué movimiento? ¿A qué movimiento pertenecía él? Muy bien, Ayelén. Los Miserables, autor de la novela Los Miserables. Muy bien, muy bien. Pero él a qué movimiento pertenecía. Inclusive es el máximo representante de ese movimiento. Del clasicismo, del renacimiento, del neoclasicismo, del barroco, del realismo, del romanticismo. ¿De qué movimiento era el máximo representante Víctor Hugo? Que él justamente va a admirar, que Rubén Darío va a admirar. Es el máximo representante del romanticismo. No se olviden, no se olviden. ¿Sí? Y Paul Verlaine es el representante del simbolismo. Ahí está. Recuerden que los modernistas tienen influencia del parnasianismo y también del simbolismo. Pero él admiraba aparte a Víctor Hugo, un romántico de la época. Un romántico más. ¿Y por qué prefiero Víctor Hugo el máximo representante del romanticismo? ¿Por qué no Becker? ¿Por qué no Lord Byron? ¿Por qué no el mismo Wolfgang Goethe, que es el padre del romanticismo? ¿Por qué Víctor Hugo? Porque Víctor Hugo desarrolló un romanticismo, no solamente romanticismo puro, vinculado a los sentimientos, a las emociones, sino también un romanticismo social. Y justamente lo que menciona Yelén en esa obra Los Miserables, plasma ese romanticismo social. Por eso es el máximo representante de este romanticismo. En Europa hablando, ¿no? Bueno, regresando aquí a lo que es el modernismo, por ese motivo Rubén Darío lo admiraba. O sea, no admiraba, digamos, a cualquiera, ¿no? Admiraba al máximo. No tenía que ser alguien que destaque más que él, por así decirlo, que sobresalga más que él para admirarlo. Si no, no lo admiraba. Esa era su personalidad también de Rubén Darío, muy ególatra, ¿sí? Bueno, y Paul Verlaine, profe, a él inclusive está dentro de los llamados poetas malditos, ¿no? Aquellos poetas que te muestran la realidad, pero a través de símbolos, por supuesto, por eso simbolismo, ¿no? Muy bien. Otra obra, profe, de Rubén Darío, otra obra tenemos Los Raros. En Los Raros, justamente menciona a las personas que él admiraba, a los personajes que él admiraba, en su obra Los Raros. Y aquí otra obra también que se llama Prosas Profanas, donde expresa su angustia, ¿sí? Y también defiende lo hispano. Cuando uno defiende otra cultura y trata de ser parte de esa cultura, dejándola suya, ¿cómo se llama ello? ¿Alienación o no? Y eso lo van a criticar los postmodernistas a los modernistas. Van a decir, son alienados, porque defienden una cultura que no es la suya, porque van a querer asimilar esa cultura y van a querer desarrollarla con el tiempo. Entonces, por eso le dicen alienados, ¿no? Bueno, son, digamos, posturas que van a tener en contra de los modernistas. Y aquí en Prosas Profanas, él manifiesta todo ello. Sobre la defensa del hispano y la angustia. ¿La angustia sobre qué, profesor? La angustia sobre ser literato, la angustia sobre desarrollar literatura, la angustia sobre que el hombre se desarrolla un entorno el cual muchas veces no encaja, ¿sí? Por eso Rubén Darío buscaba un lugar apropiado para poder desarrollar su obra, y lo encuentra en Chile, por ejemplo, ¿sí? Donde había un desarrollo cultural, que hasta ahora lo hay, ¿no? Hay un desarrollo cultural diferente a lo que hay en Argentina,
a la que hay en Uruguay, Paraguay, el mismo Perú, por ejemplo, ¿no? Es diferente, es el nivel cultural en Chile, por así decirlo, ¿no? Bueno, y justamente aquí vemos la obra Azul, publicada en Chile en 1888, como le manifesté ya, ¿sí? Y recuerden que Azul, en realidad el título no iba a llevar, no iba a llevar ese nombre, Azul, sino se iba a llamar El Año Lírico, que justamente es uno de los poemas que forma parte ahora de Azul. ¿Y por qué motivo no le puso el Año Lírico y por qué Azul, no? Porque si colocaba el Año Lírico iba a ser un libro de poemas nada más. Y los críticos le dijeron, como una obra modernista, con todas esas características que he mostrado, lenguaje exquisito, refinado, temas novedosos, exóticos, todo ello, va a plasmar solamente poemas, va a ser un poemario más. Aquí tienes que agregarle algo más. Entonces Rubén Darío, por ese motivo, pensó y dijo, bueno, le voy a agregar mis cuentos. Y va a juntar cuentos y poesía dentro de esta obra y lo va a llamar Azul, porque azul también es un símbolo. ¿Qué significa azul? ¿Qué significa la palabra azul? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué representa la palabra azul? ¿Por qué azul? ¿Por qué creen azul? A ver, los escucho. Bueno, los leo, las leo. ¿Por qué azul? ¿Qué representa el color azul? Algunos dicen representa tristeza, melancolía, otros dicen esperanza, como el color verde, ¿no? Pero en realidad, bueno, tristeza es cierto, Johanna. Tristeza, melancolía, ¿sí? Claro, la realeza también, ¿no? Lo grandioso, a eso vamos justamente. Y miren la portada de esta obra, azul. El cielo, bueno, azul y blanco, pero azul, pues, ¿no? El mar, azul también dice, representa la infinidad. El cielo es infinito, el mar es infinito, menciona. Y uno se refleja sobre el otro. Entonces, por ese motivo es que le coloca el color de la palabra a su poemario. Y el año lírico forma parte de uno de los poemas nada más que conforman la obra azul. Justamente cuando hablan de azul, recordemos que es un conjunto de cuentos y poemas, conjunto de cuentos y poemas, por lo tanto, pertenece a ambos géneros, lírico y narrativo. Lírico y narrativo. En lo lírico, por supuesto, se ve plasmado el romanticismo, como en los medallones, como el año lírico, pero no, recuerden, no el exceso, no el exceso, ¿ya? Y en los cuentos, el rey burgués, canto alegre, el sátiro sordo, el pájaro azul. El rey burgués justamente es un cuento muy interesante porque ahí se ve el tema de la muerte, el tema de la poesía, por ejemplo, ¿sí? Pero la muerte, profe, ya antes había tratado, sí, pero no una muerte vinculada, como les dije, ¿no? Que vas a morir haciendo lo que más te gusta. Y en este caso encontramos a un poeta. El poeta va a morir recitando, declamando, en pleno frío, sin comer, sin beber, semanas. Y con la promesa que le iban a dar si es que él hacía ese trabajo, si él hacía esa labor, si cumplía su arte de declamar, recitar y le iba a llegar la comida y la bebida. Le prometió el rey burgués. Sin embargo, la servidumbre se olvidó. Se olvidaron del poeta. Y cuando fueron a buscarlo, ya era demasiado tarde, había muerto. Pero haciendo lo que le gustaba, declamando, recitando, ¿no? Por eso dice el fondo de los cuentos vinculado a la muerte, al ideal, al amor, a la poesía, al arte, ¿sí? El fondo de los poemas también vinculado al erotismo, a la muerte, al arte, a la pasión. Ahí está la obra azul. ¿Alguna pregunta hasta ahí tienen? ¿Alguna duda? Ese es modernismo hispanoamericano. ¿Ya? Ahora vamos a pasar al modernismo peruano, porque Rubén Darío estuvo por muchas partes de América. Les mencioné ya Chile, Paraguay, Uruguay, ¿sí? Y iba a llegar al Perú también. ¿Y quién lo esperaba? José Santos Chocano lo esperaba. Pero como había problemas políticos, sociales, no, no, no de siempre, pues no, en nuestro país a veces siempre hay conflictos, muchos conflictos ahí. Ya Rubén Darío no va a querer venir al Perú y se va de frente a España. Y Chocano, que lo esperaba, ¿sí? También se va a ir a España a buscarlo, porque quería encontrarse con él, ¿sí? Conversar con él, tratar temas de literatura, por supuesto, y también, ¿por qué no?, cuestiones políticas, porque Rubén Darío y Chocano van a tener algo en común,
que van a tomar la política para poder desarrollar su literatura. En el caso de Rubén Darío, utilizó la política como un trampolín para poder desarrollar justamente su movimiento llamado modernismo. Inclusive recuerden que él va a España, por eso dice que surge en América y influye en Europa, en este caso en España particularmente. Rubén Darío cuando llega a España se relaciona con los integrantes. ¿De qué generación? A ver, antes de tocar a Chocano, a ver. ¿De qué generación Rubén Darío se va a relacionar? ¿Qué movimiento tiene la influencia de este llamado modernismo? A ver. Los leo, las leo. A ver. ¿Qué dice? ¿Qué generación tiene la influencia de este movimiento en España? Profe, ¿qué generación hay en España? Ya hemos visto ya. Ya hemos visto dos generaciones en España. La generación del 27 y la generación del 98. ¿Qué generación tiene influencia en el modernismo? Vamos, recuerden. Le doy las fechas. 1898 es uno, por eso 98, la generación 98, y la otra es 1927, por eso generación de 27. ¿Cuál de ellas está dentro del el tiempo en que se desarrolló este modernismo? Vamos, por lógica a veces salen las respuestas. Los leo, las leo. ¿Qué generación tiene influencia del modernismo? Vamos, lancen, escriban. ¿98 o 27? Aquí podemos equivocarnos, les he dicho. Aquí podemos equivocarnos, pero en el examen ya no, ya. Si hay dudas, aquí hay que aclararlas. Aquí hay que aclararlas. ¿Ya? Recuerden, Rubén Darío llega y se reúne, por ejemplo, con el líder de esa generación, con Miguel de Unamuno, con quien no simpatiza mucho, ¿ya? Porque lo veía muy joven, a diferencia de Unamuno, que era una persona mayor ya. Pero con quien se va a congeniar, va a tener una amistad muy estrecha, es con Antonio Machado, por ejemplo. Es con Juan Ramón Jiménez, que inclusive le dice, bríndame el título a mi poemario. Y Rubén Darío le dice, llámalo Almas de Violeta. Esa generación, la generación del 98. No se olviden, lo hemos visto, lo hemos mencionado. Profe, la generación del 27 influencia qué movimiento? Vanguardismo. ¿Ya? Muy bien. Continuando entonces, y Chocano fue a buscarlo. Chocano también era una persona, era un personaje, un literato de la época también con la misma personalidad de Rubén Darío. No le gustaba relacionarse con cualquiera tampoco, tenían que ser de su nivel o mayor a él, ¿sí? Y Chocano va a buscarlo a Rubén Darío, llega a España y también se rodea de ese entorno social, ¿sí? Inclusive en España llega a conocer al rey de España, ¿sí? Chocano, por supuesto, va a tener una vida muy agitada y vamos a comentársela ahora, ¿ya? Profe, precursor del modernismo peruano. ¿Quién es el precursor del modernismo peruano? Manuel González Prada. Los dos con Z por si acaso. Manuel González Prada. ¿Ya? Y él, justamente precursor del modernismo peruano, va a desarrollar, digamos, este modernismo a través de formas estróficas que trae justamente al Perú. Formas estróficas francesas, como el triolet, el rondel, el pantún, la spencerina, el respeto, son formas estróficas, la balada, son formas estróficas que trae consigo de Francia. Y por eso es precursor del modernismo peruano Manuel González Prada. Y no solo eso, también recordemos que Manuel González Prada innova en la gramática, va a escribir como va a escuchar. Ahí también está su innovación, ¿sí? Por eso precursor del modernismo peruano. Entonces, profe, precursor del modernismo, precursor del modernismo, así como suena, así como se escucha, es José Martí. Y precursor del modernismo peruano, Manuel González Prada. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, en el Perú entonces, ¿quién es el representante de este modernismo? Justamente José Santos Chocano, máximo exponente, inclusive una frase, dice él, el amor es tan solo una posada en mitad del camino de la vida. Un paso nada más. La vida debe continuar, ¿no? Y aquí Chocano, recordemos, nace en Lima, y él se va a autodenominar
como cantor de América. ¿En qué poema, a ver ustedes que recuerden, en qué poema nuestro amigo José Santos Chocano se autodenomina que es el cantor de América autóctono y salvaje, que su canto y sigue? ¿En qué poema? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Los leo, vamos, los leo. ¿Qué dicen? ¿En qué poema? Vamos. ¿Qué dicen? Vamos, ¿en qué poema? ¿Recuerdan? Donde dice que es el cantor de América. El poema se llama Blasón. Eso lo vamos a mencionarlo más abajo, ¿ya? Él a los 20 años encabezó una protesta a aquel gobierno militar de Andrés Avelino Cáceres, segundo gobierno. Y por ese motivo, por protestarle, ¿sí? Va a ser acusado de subversión y va a ser enviado a la cárcel. 20 años nada más. Bueno, después termina el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, viene el gobierno de Nicolás de Piérola. ¿Sí? Nicolás de Piérola viene el gobierno y bueno, lo va a liberar, inclusive lo va a nombrar diplomático y va de una otra manera viajar, bueno, como diplomático a Colombia, va igual que Rubén Darío, Colombia, Ecuador, se va por Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, ¿sí? Y luego también se va a España buscando justamente a Rubén Darío, como les mencioné, el encuentro, ¿no? Bueno, y también llega por México, por ejemplo, donde va a ser secretario de Pancho Villa, ¿sí? Revolucionario mexicano. Y luego de eso se pasa a Guatemala, donde va a ser digamos, colaborar con el gobierno en el aspecto cultural de Manuel Estrada Cabrera, un dictador justamente de Guatemala, que había, bueno, como todo dictador, muchas veces causa muertes. Y este gobierno dictatorial va a llegar a su fin. ¿Sí? ¿Cómo llega a su fin? Cuando va a ser derrocado y lo van a fusilar. Y no solamente a él, sino van a fusilar a todo aquel, ¿sí? A todo aquel que ha colaborado en su gobierno dictatorial. Por ese motivo, José Santos Chocano también lo van a fusilar. Casi, casi lo fusilan. ¿Y por qué no lo fusilaron, profesor? ¿Qué pasó? Bueno, como él recorrió los países de América Latina, Chile, Paraguay, Argentina, Colombia, Ecuador, los países de América Latina recorrió, inclusive Europa, como España, y se menciona también que estuvo por Italia y llegó inclusive a conocer al Papa, se menciona también ello, ¿sí? Muchos de estas personas que lo conocían enviaban su carta solicitando que lo liberen y que lo envíen a su país. Entonces el Perú no se quedó atrás. Y Oscar Bernardino Leguía envió también su carta, manifestando que lo extraditen al Perú, que lo traigan al Perú y que él va a hacer que pague, bueno, con la justicia de su país. Entonces Guatemala, para no tener problemas, porque ya muchos de todos los países, los mandatarios, estadistas, personas importantes, el rey inclusive, había enviado su misiva manifestando que lo libere, ¿sí? Bueno, lo van a enviar justamente al Perú para que reciba la justicia que se merece. Y aquí en el Perú, Leguía, el presidente de aquel entonces, lo va a recibir con bombos y platillos, como el literato, como el intelectual que era, porque dijo, si cometió un delito, bueno, fue allá. Aquí la justicia es diferente. Quería apoyarlo a Chocano. Y Chocano también, y bueno, Leguía no va a hacer eso, entre comillas, gratis, ¿no? No va a hacerlo porque es bueno, porque sabía que Chocano era muy bueno en el aspecto diplomático. Los años de experiencia que había adquirido le podían ayudar en su gobierno que estaba tambaleándose. Recuerden, Leguía solamente gobernó 11 años, por eso el oncenio de Leguía, ¿no?
Y bueno, Chocano llegó al Perú, se va a sumar a las filas del gobierno de Leguía, y Leguía le ha pedido un favor a Chocano, que vea la manera de, digamos, apaciguar, calmar a sus detractores. Entre ellos había un joven llamado Edwin Elmore, que trabajaba en el diario El Comercio, y él escribía constantemente editoriales, columnas en contra de Leguía y su gobierno. Y José Santos Chocano justamente le va a decir a, Leguía, le va a decir, ¿qué es lo que quieres? Quiero que converse con ese muchacho, Edwin Elmore, y le hagas entender que más bien trabaje conmigo, yo le puedo dar trabajo, yo soy parte del gobierno, yo lo puedo apoyar, ¿por qué escribir en contra mía? De Chocano va y conversa con Edwin Elmore, y le hace saber de que Leguía lo puede apoyar inclusive, que deje de escribir en contra de él. Y bueno, Edwin Elmore le dice que él sigue una línea editorial, ¿sí?, del diario justamente llamado El Comercio, y que él no puede de otra manera salir de esa línea, pero puede hacer algo al respecto. Entonces con esa idea se quedó Chocano, le dijo a Leguía que no se preocupe, que iban a bajar de una otra manera poco a poco la forma de dirigirse a él, la forma de manifestar, digamos, lo negativo de su gobierno. Pero al día siguiente sucedió lo contrario. En el diario del Comercio, otra vez publicando en contra de Leguía, ¿sí?, manifestándole de que su gobierno era de lo peor, que su persona era un mal gobernante, y bueno, seguían ahí criticándolo, y al final colocaron, así nos envíes a tus perros, no vamos a dejar de criticar tu mal gobierno, tu mala gestión, ¿no? Entonces Chocano leyó esa parte, ¿no? Así me envían a tus perros, o sea que ya a mí me han enviado y yo soy un perro, dice, ¿no? Entonces Chocano va a buscar en un Elmore diciéndole, ¿no? A ver que en mi cara me diga que soy un perro, a ver, quiero que sea valiente y me diga en mi cara que soy un perro. Y lo busca de un Elmore y le encuentra justamente dentro del diario de Comercio y una pileta. Ahí lo encuentra y le dice, a ver Edwin, en mi cara dime que soy un perro, ¿verdad? Y Edwin Elmore lo señala y le dice, eres un perro. Y es más, te has manchado tus manos de sangre, serviste dictaduras. Y comenzó a sacarle todo lo que había hecho Chocano y lo que había, bueno, las relaciones que había tenido anteriormente, ¿no? Con ese dictador, sobre todo Manuel Estrada Cabrera. Y Chocano no toleró eso, sacó su arma y le disparó a Edwin Elmore, matándolo. Lo mató a Edwin Elmore. Por ese motivo, José Santos Chocano fue encarcelado, ¿sí? Y Leguía, para poder pagarle el favor, por así decirlo, como tenía una asamblea, perdón, tenía un congreso que representaba la mayoría en aquel entonces, entonces Leguía va a hacer el favor de generar un indulto, lo va a liberar, pero le va a decir, yo te libero, José Santos Chocano, pero mi gobierno tú ves que se están baleando, entonces tal vez van a criticar y van a pedir que regreses a la cárcel, mejor te aconsejo que te vayas del país. Por ese motivo que Chocano se va a ir del país exiliado. Y le va a preguntar Leguía Chocano, ¿a dónde quieres irte? Le dice, yo te voy a apoyar hasta donde pueda, le dice, ¿no? Y Chocano le dice, quiero ir donde inició este modernismo y donde la cultura, por supuesto, se refleja más aún que en otros países. ¿A dónde quieres irte? A Chile, le dice. Y se va a Chile. Y en Chile va a recibir el apoyo de Leguía, por supuesto, hasta que termina su gobierno. Porque una vez culminado su gobierno, le viene a cargar un montón de denuncias y todo lo demás, juicios, todo lo demás. Y él se queda prácticamente desamparado allá en Chile, buscando ahora la forma de continuar con su vida, en este caso literaria. Y quiere producir sus escritos, su poesía. Quiere publicar sus poemarios. Y bueno, lleva sus escritos a una editorial grande de Chile, la lleva, los editores la leen, la ven y le dicen, genial, sensacional, le dice, pero, para publicar tu obra necesitamos solamente una condición. ¿Qué le dice Chocano? Que al final de tu obra no coloques José Santos Chocano peruano, no, vas a colocar chileno, le dice. Y Chocano lo mira, le dice, coge sus obras, lo mira y le dice, disculpen, yo puedo ser hasta español, pero chileno nunca. Y se va llevando sus obras. Chocano es así, pues, ¿no? Una personalidad única. Y bueno, y al final las publica, pero no con la misma, digamos, no va a tener esa misma cobertura que hubiese tenido con esa editorial, pues, ¿no?
no le fue suficiente, no tuvo muchas regalías, mucho ingreso por la venta de sus poemarios, y comenzó se menciona que comenzó a relacionarse con el tema del oro, ¿no? El oro, con la extracción y, digamos, la venta del oro. Y justamente eso fue lo que le llevó a la muerte, se menciona, porque viajando en un tranvía, en un tren de Chile, ¿sí? Un señor llamado Martín Bruce Padilla lo va a acribillar, lo va a asesinar, ¿sí? Asesinado, dice aquí, por un loco, ¿no? Que se llama Martín Bruce Padilla. Y él lo mata, y cuando las investigaciones se dan sobre por qué motivo lo mató, ¿no? ¿Cuál fue el motivo, ¿no? Él, el loco, como dice el esquizofrénico, Martín Bruce Padilla menciona de que lo había matado porque no había compartido el mapa del tesoro y no le había entregado el oro que le correspondía, ¿no? Entonces, ¿será cierto eso? ¿No? Muchos, inclusive hay anécdotas al respecto también, ¿no? Pero bueno, parte de la anécdota nada más. Y así que él murió en Chile de esa manera y su cuerpo fue traído justamente aquí al Perú y fue enterrado en el presbítero maestro. Como él decía, el día que me entierren, quiero que me entierren de a pie, parado. Y así está enterrado en el presbítero maestro, en una lápida de metro cuadrado. Es el único de todo el cementerio del presbítero maestro que está frente al cementerio del Ángel, ¿sí? Que está enterrado de pie, parado. Bueno, ese es José Santos Chocano. Sus obras más importantes, En la aldea, Iras Santas, Alma América, su poemario más importante, inclusive dice, ténganse por no escritos cuántos libros de poesía aparecieron antes con mi nombre. O sea, antes de él no hubo poesía, dice, ¿no? Chocano único, ¿no? Y Blasón, justamente su poema que forma parte de Alma América, donde él menciona que es el cantor de América, autóctono. Ahora vamos a leerlo. Y su otra obra, Fiat Lux, también está dentro de las obras en poemario de José Santos Chocano. Muy bien, aquí está Blasón justamente, donde él menciona que es el cantor, dice, soy el cantor de América autóctona y salvaje, mi lira tiene un alma, mi canto un ideal, mi canto no se mece colgado de un ramaje, como un vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro, los Andes son de plata, pero el león de oro. Y las dos castas fundó con épico fragor. La sangre es española, e incaico es el latido, y de no ser poeta, quizá yo hubiese sido un blanco aventurero o un indio emperador. Qué interesante en la última parte, ¿no? En la primera parte dice que es el cantor de América, pues, ¿no? Y aquí, en la última parte, menciona que no haber sido un blanco aventurero, o sea, español, hubiese sido un inca, un indio emperador. Menos no. No. Ese es José Santos Chocano. Muy bien, hasta ahí encontramos lo que es el modernismo. ¿Alguna pregunta sobre el modernismo? ¿Vamos bien? ¿Alguna señal, por favor, que están ahí? Vamos. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Estamos hasta ahí? Alguien que escriba algo, por favor. Todo bien, muy bien, Jafet. Seguimos entonces, vamos con el posmodernismo, y este posmodernismo justamente surge en oposición a lo que es este modernismo. Gracias, Grecia, gracias, Jafet. Y va a haber algunas vertientes ideológicas, como es el arianismo, y cultural, como es el movimiento Colónida, con la fundación de la revista, por supuesto, del mismo nombre, Colónida. El contexto se va a desarrollar durante la Primera Guerra Mundial. Profe, Primera Guerra Mundial, ¿cómo va? 1914 a 1919. Porque en 1920, en el Perú, se desarrolla lo que es el vanguardismo, que lo vamos a ver siguiente, ¿no? Más adelante. Y como se dice ahí, impactó al modernismo y lo acusó, lo catalogó de aristocrático, de alienante, ahí está, les dije alienante, limeño. Así catalogó el posmodernismo al modernismo. Y mencionó que esto se dio en todos los países de lengua hispana, por supuesto. El posmodernismo se va en todos los países de lengua hispana donde justamente el modernismo se desarrolló. Y querían oponerse a esa postura. Sobre todo lo limeño, sobre todo lo alienante. Ahora, inclusive critica su exagerado cosmopolitismo, porque los modernistas decían conocer el mundo.
Y es cierto, viajaron por varias partes del mundo, pero no conocían el mundo, pues eso es un exagerado cosmopolitismo. Inclusive decían conocer el Perú, y le decían, ¿conoces las provincias? ¿Conoces Cusco, Ayacucho? ¿Conoces Ica? ¿Conoces Chiclayo? ¿Conoces La Libertad? ¿Conoces Trujillo? ¿Conoces? No, decía, entonces, pues si no conoces, no puedes ser cosmopolita, le decía, ¿no? Eso critica el posmodernismo al modernismo, ¿sí? Bueno, también el posmodernismo es llamado criollismo, es llamado regionalismo, es llamado neocostumbrismo, también llamado de esa manera. Una de las vertientes, como le mencioné, es el arielismo, justamente una vertiente ideológica que aparece con el ensayo Ariel. ¿Sí? Esta obra, Ariel, el nombre, proviene del personaje de la obra de William Shakespeare llamada La Tempestad. Ya saben que William Shakespeare es pues dramaturgo y poeta. ¿Sí? El autor en este caso es el uruguayo José Enrique Rodó, quien va a desarrollar este movimiento, esta corriente, esta vertiente ideológica llamada arielismo. ¿Ya? Y él inclusive menciona aquí, ¿no?, una frase: la tolerancia término y coronamiento de toda labor de reflexión, cumbre donde se aclara y engrandece el sentido de la vida. Lo importante es ser tolerante, ¿sí?, de respetar el uno al otro, de respetarse el uno al otro, ¿sí? Y profe, ¿en el Perú se desarrolló o no este idealismo? Sí, hay representantes en el Perú y el máximo representante es José Larriba Agüero. Hay otros más, pero él es el máximo representante. Con sus ensayos, en este caso, carácter de la literatura del Perú independiente o paisajes peruanos. Ese es el idealismo, ¿no? La otra vertiente es el llamado movimiento colónico. Justamente surge con la publicación de la revista del mismo nombre, fundada en 1916, ¿sí?, por Abraham Valdelomar, en oposición al modernismo. Características del movimiento colónida: justamente el espíritu renovador, rechazó el colonialismo, la oligarquía conservadora, ¿sí?, justamente dice que centralizaba las riquezas, no había una buena distribución, ¿no?, de ellas. Revalora lo provinciano, ¿sí?, atrae las costumbres, las vivencias, todo lo nacional, todo lo relacionado a lo nuestro, ¿sí? Sobre todo, inclusive vemos la rebelión de las provincias versus Lima, y siempre con una inclinación, como se dice, estética, una inclinación estética, ¿sí? Muy bien, muy bien, seguimos. Encontramos en los representantes justamente a Federico Mora, ahí está Chiclayano, por ejemplo. Su obra Prosas de la Luna y el Mar. Enrique Cabello, conocido como Cabotín. Cabotín es un personaje cómico, gracioso, ¿no? Enrique Cabello era el gracioso de estos representantes del movimiento Colonia. Pablo Abril, José Carlos Mariátegui, fundador del Partido Socialista Peruano, que luego ya es Partido Comunista más adelante, después de su muerte, ¿no? Él va justamente a desarrollar este ensayo llamado 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. José Carlos Mariátegui. Encontramos al poeta simbolista, ¿sí?, al poeta niño, José María Eguren. Poeta simbolista, también decían el poeta niño. José María Eguren es el máximo representante del simbolismo en el Perú. Y encontramos a Clemente Palma, el hijo de Ricardo Palma, el hijo, ¿sí?, iniciador del cuento fantástico, del cuento terrorífico, inclusive se menciona. Él era seguidor de Edgar Allan Poe, ¿recuerdan? Edgar Allan Poe, romántico estadounidense, no lo mencionamos tal vez, o sí. Edgar Allan Poe, romanticismo estadounidense, inclusive desarrolló algunas obras como por ejemplo El gato negro, El cuervo, ¿sí? ¿Recuerdan? Y bueno, Clemente Palma va a seguir justamente esa tendencia, por eso es iniciador del cuento fantástico o terrorífico en el Perú. ¿Ya? Muy bien, esta fotito es de José Carlos Mariátegui, por si acaso. ¿Ya? José Carlos Mariátegui. A veces nos muestran fotos y no sabemos quién es, ¿no? Nos confundimos inclusive. Bueno. Y aquí está José María Eguren, ¿no? Dice, la delicadeza sintetiza lo bello.
José María Eguren. Él nació en Chuquitanta, bueno, Lima en ese caso, estudió en el Colegio de Jesuitas, ¿sí? Él va a recibir en 1910, recibe justamente un homenaje de Valdemar, de Mariátegui, de Vallejo mismo inclusive, ¿no? Recuerden que él es el poeta simbolista, él representa el simbolismo en el Perú. También le decían el poeta niño también, porque justamente vinculado a lo que es la educación, ¿no? Jefe de la biblioteca, maestro de educación pública. Él mencionaba que la niñez es el futuro del país, y no se equivoca, no se equivoca en ese sentido, pero muchos no le dan ese énfasis, ¿no? Sobre todo con el aspecto político, ¿no? Y económico, porque va de la mano, pero no lo dan. Bueno, vemos aquí también entre sus poemarios, encontramos simbólicas la canción de las figuras. Y dentro de cada poemario hay un poema interesante, uno de los tantos que tiene. En el caso de simbólicas están los Reyes Rojos, por ejemplo. Y en la canción de las figuras, la niña, la lámpara azul. Él es José María Eguren. Y aquí encontramos la niña lámpara azul, justamente donde menciona lo siguiente. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso, la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con su voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa, la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de hermosura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino, de encantación de su derroche lleno de leda, vaporoso tul, y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. Si ustedes se dan cuenta, ya han escuchado, ¿hay musicalidad o no? ¿Hay musicalidad? Sí. ¿Por qué? Porque rimas, hay rimas. Culminan las últimas sílabas, ¿sí? de cada verso. Y cuando las últimas sílabas se repiten al final de cada verso, se llama aliteración. Aliteración. Claro, tiene rimas, Jafet, tiene rimas. Se llama aliteración. ¿Dónde, profe, aliteración? ¿Dónde se repite al final de cada verso las sílabas o algunas palabras ya? Las sílabas más que todo. ¿Dónde se repite? Por ejemplo, nebuloso, destelloso, oso, oso. Estambul, azul, ul. Insinúa, garúa, ua, ua. Maravilla, o por ejemplo, brilla, illa, maravilla, ¿no? Illa. Melodiosa, milagrosa, osa, osa. ¿Se dan cuenta? Ahí está justamente la musicalidad, la influencia de este simbolismo en lo que desarrolló José María Eguren. Y recuerden que el simbolismo influencia el modernismo, ¿sí? Eso no se olvide. Y ahí también se encuentra musicalidad dentro de lo que es el modernismo por la influencia del simbolismo, ¿ya? Muy bien. Acá están los Reyes Rojos, por ejemplo, que forman parte de simbólicas. A veces preguntan eso, ¿no? Por ejemplo, la niña lámpara azul, ¿a qué poemario pertenece? La canción de las figuras. ¿De quién? De José María Eguren, el poeta simbolista, el poeta niño, representante del simbolismo en el Perú. Y también tiene otra que se llama Los Reyes Rojos, que forma parte de poemarios simbólicas. Dice, desde la aurora combaten los Reyes Rojos, con lanza de oro, por verde bosque y en los purpurinos cerros brilla su seño. Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas, por la luz cadmio. Airadas se ven pequeñas, sus formas negras, brillan la noche y firmes combaten foscos los Reyes Rojos. Ahí están. También hay cierta musicalidad. Claro, profe, no se repite al final, pero hay algunas palabras que sí se repiten, ¿sí? Y ahí también encontramos rimas, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar de Abraham Valdelomar, ¿sí? Recuerden que Abraham Valdelomar se va a hacer conocer como el conde de Lemos. ¿Por qué, profe, el conde de Lemos? Porque viajó a Italia. Y en Italia, justamente, vamos a ver nosotros que por su forma de vestirse, ¿sí? Y caminar justamente por las calles de Italia, de la ciudad de Lemos, muchos le van a decir, ahí va el conde, ¿no? Entonces, él cuando regresa al Perú y le preguntan cómo le fue en Italia, ¿no? Dice, me fue sensacional, fue fantástico, tanto así que me decían que era el conde de Lemos, ¿no? Y por eso lo van a llamar de esa manera.
Y profe, ¿por qué el dandy? Justamente por su extrema elegancia. La forma de vestirse era única, ¿sí? Era particular. Usaba su sombrero copa alta, su camisa de bombachos, ¿sí? Con su monóculo, ahí tiene lentes, pero usaba monóculo, ¿sí? También. Y su traje de smoking, ahí está, justamente con su corbatita Michi, miren, ¿no? Y él, recordemos que inició el cuento criollo, iniciador del cuento criollo. Estudió en el primer colegio de la República Nuestra Señora de Guadalupe. Fundó, y dirigió La Idea Guadalupana, que es una revista del colegio. ¿Ya? Ingresó a San Marcos, pero no culminó porque se dedicó a la política. Apoyó a Guillermo Billinghurst en su candidatura y bueno, luego fue secretario de él cuando ganó la presidencia, que fue muy corto, ¿no? Incursionó en el periodismo porque formó parte del Perú Ilustrado. Participó en una antología poética llamada Las Voces Múltiples. Director de Diario Peruano, revaloró los textos incaicos. Como les dije, viajó a Italia. Ahí va a enriquecer su versión estética, influenciada por el Renacimiento italiano, por supuesto. ¿Sí? Regresó al Perú, fundó y dirigió la revista Colonia en 1916. Esa es la revista Colonia, una revista cultural, menciona, plasmado lo que es la literatura, arte, ciencias sociales, colaboración de los más notables escritores nacionales e hispanoamericanos. ¿Sí? Aparecerá el 15 de enero de ese año, ¿no? 1916. Y bueno, 3 años después, nuestro amigo Abraham Elomar va a fallecer en Ayacucho en 1919. La anécdota sobre su muerte es que él, salió de una tertulia literaria en Ayacucho, sale, tropieza, la acera, no se da cuenta la acera con la pista, tropieza, de espalda tropieza, y se va a golpear la nuca en la acera, muriendo de manera isofacto en el momento. ¿Ya? Recordemos que él es precursor de la narrativa peruana, porque justamente va a desarrollar lo que son cuentos y novelas, ¿no? Y empieza ahí, de ahí empieza, se menciona en el Perú, ese desarrollo en este género literario llamado narrativa, o género narrativo, ¿no? Y él es el precursor. Muy bien. Obras más importantes tenemos en poesía Tristitia, que es su mejor poesía. Encontramos La Ofrenda de Odar, ahí está, La Ofrenda de Odar. Y Tristitia, acá está, ¿no? Mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola. Es su mejor poema, su mejor poesía. En ensayo, también tiene ensayos, Belmonte el Trágico, La Psicología del Gallinazo. En el dramático, La Mariscala, La Verdolaga. En el narrativo, lo que es novela, La Ciudad de los Tísicos. Encontramos Hierba Santa, donde justamente da a conocer los acontecimientos durante la Semana Santa. Y en los cuentos, donde él se desarrolló con más fuerza, fue en Evaristo, el sauce que murió de amor, donde se ven las vidas paralelas en la ciudad de Pisco. Es una obra muy importante de Abraham Valdelomar. Lo que pasa es que El Camino Carmelo es una obra muy comercial ya, ¿no? Pero esta obra tiene inclusive un contenido político también, muy interesante que yo les invito a leer, ¿sí? Habla de 2 Evaristos, un farmacéutico y un árbol, un sauce justamente, y ambos conviven ahí, o sea, él se apoyaba, descansaba, almorzaba reposado justamente en ese árbol, ¿no? Cuando Evaristo muere, el farmacéutico, producto del desamor, tal vez la tristeza, la melancolía, le llaman la enfermedad del alma, le llaman. Evaristo también va a morir, sus hojas caen. Pero antes que muera el árbol, el sauce, van a talarlo y van a hacer un cajón para enterrar justamente a Evaristo. Y el alcalde, ahí viene lo político, aparece el alcalde, ¿sí? Y para la gente lo quería Evaristo porque era el farmacéutico pues del pueblo, ¿no? Y así nomás no había otro farmacéutico como él. Y él, ya el alcalde se aparece ahí, la gente comienza, como se dice, a alabarlo, a hacerle loas, pues el alcalde, porque él dice que había pagado su cajón de Evaristo, el farmacéutico, y que había justamente ese cajón, estaba hecho de mármol, dijo, el mejor cajón de mármol, vamos a enterrarlo a nuestro farmacéutico Evaristo. Y quien había hecho justamente el cajón había recibido el pago
no como si fuera el cajón de mármol, había recibido el pago como si era de un sauce, porque era el sauce Evaristo, que muy pocos sabían que era el árbol justamente que habían talado, ¿no? Y ahora este señor va y le dice, en pleno meeting, por así decirlo, en plena reunión ahí con los pobladores, le dice, señor alcalde, usted me ha pagado por un ataúd de sauce, no de mármol. Así que exijo que me pague como si fuera mi ataúd de mármol. O les digo a los pobladores que es de sauce. Y el alcalde, justamente por su promesa, su forma de, como se dice, de engrandecerse el solo, tuvo que pagarle por ese ataúd, como si fuera de mármol, pero en realidad era de sauce, ¿no? Ahí se ve la cuestión política también, ¿no? Una obra muy interesante, ¿verdad? Bueno, encontramos el vuelo de los cóndores, donde no hay cóndores, ¿no? Es un título metafórico que hace alusión justamente a los trapecistas que van de un lugar a otro. Bueno, hay un circo, claro, claro, ahí se desarrolla el circo, donde está Miss Orquídea, que justamente es una de las trapecistas que trabaja en ese circo que Jafet acaba de mencionar. Y el show estelar se llamaba El vuelo de los cóndores, ¿no? Los trapecistas. Bueno, Miss Orquídea se cae el trapecio, se golpea la espalda y ya no va a poder realizar su acto estelar, ¿no? El niño Abraham se enamora de ella, va a verla al circo justamente, pero ya hay un momento en que tienen que despedirse y los dos se separan. Ellos siguen el circo, ustedes saben, continúa por el mundo, dando a conocer su arte, ¿no? Y tienen que despedirse, niño Abraham. Es un cuento también muy interesante, el vuelo de los cóndores, ¿no? Que más que todo se refiere a los trapecistas, ahí está la metáfora, ¿no? El hipocampo de oro también un cuento muy interesante también, al igual que Ojos de Judas, y por supuesto El Caballero Carmelo, ¿no? Donde el tema es el valor familiar, pero hay otros temas más, por supuesto, por ejemplo la muerte, el amor, lo provinciano, que justamente el posmodernismo va a desarrollar en sus obras, la heroicidad, el heroísmo por parte de Carmelo. ¿Sí? Ahora vamos a mencionarlo, ¿ya? Recuerden que Abraham el Lomar manifiesta lo que es el panteísmo, expresa amor en todo lo que existe, ¿sí? Y hay un tono crepuscular siempre, el tono crepuscular es cuando se oculta el sol en el Sánchez, en el ocaso, y ahí culminan las obras de Abraham el Lomar, cuando se da ese ocaso, ese atardecer, ese crepúsculo, ¿sí? Y como dice ahí justamente los motivos, el mar, la infancia, ¿sí? Infancia, y el crepúsculo que acabo de mencionarlo, ¿ya? En esta obra, el Carmelo Carmelo se va a enfrentar el Carmelo versus el Ajiseco. El Carmelo versus el Ajiseco. La experiencia versus la juventud. Muchos dicen, profe, el viejo, ya, la vejez versus la juventud. Bueno, la experiencia, ¿ya? La experiencia. Y van a justamente pelear un 28 de julio. El Carmelo no es cualquier gallo, es un gallo que pertenece, un gallo de raza, un gallo que pertenece al Valle del Cáucato. De ahí proviene el Carmelo. Esta obra pertenece al género narrativo, especie cuento, narrador-personaje, el lenguaje es lírico romántico y un ambiente familiar provinciano donde el Carmelo justamente se va a desarrollar, donde va a crecer y va a acabar sus últimos días de vida en ese ambiente familiar. El padre una mañana del niño Abraham, el niño se llama Abraham también, ¿no? Profe, Abraham, el niño Abraham ahí en el Carmelo, el niño Abraham en El vuelo de los cóndores, muchas de sus obras tienen que ver con su vida también personal, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que Abraham Lomar vivió, es cierto, nació en Ica, pero se va a mudar a Pisco por cuestiones laborales de su padre, y ahí es donde va a vivir mucho tiempo. Y esa vivencia que tiene Abraham Lomar en Pisco es justamente en base a esos cuentos que él ha desarrollado. Bueno, el niño Abraham, su padre, caminaba con el Carmelo en su brazo. El padre llevaba al gallo, al Carmelo, lo llevaba en su brazo, como si fuera un gato, un perro que uno lleva, algo así, él llevaba a su brazo a su gallo y lo paseaba por los parques, lo soltaba, el gallo ahí picoteaba por aquí, por allá, luego venía y se lo llevaba otra vez. Y uno de esos días se encuentra con su amigo, el papá del niño Abraham. Se encuentra con su amigo y el amigo llevaba una caja de gallos. Justamente allá adentro estaba el ajiseco. Y lo ve que el padre del niño Abraham justamente llevaba un gallo en su brazo y le pregunta, oye, ¿y ese gallo quién es? Le dice el amigo, ¿no? Ah, ese gallo es
Este gallo es el Carmelo, le dice. ¿El Carmelo que sigue vivo? Le dice, claro que sigue vivo. Está viejo, pero todavía puede pelear. Pelear no creo, más está para la olla, le dice. Y como que el padre sentía que estaban insultando no solo a Carmelo, no a la familia, porque Carmelo representaba a la familia. Y le dice, todavía pelea, le dice. Seguro, mira, acá está el campeón, ¿eh? El Ajiseco, le saca de la caja, ¿no? Habla una pelea, le dice, entre Carmelo y el Ajiseco. ¿Qué dices? El padre va a aceptar esa apuesta porque habían insultado a Carmelo y por supuesto a la familia, el honor, ¿no? Así que le acepta esa pelea y van a acordar que un 28 de julio en Coliseo, la cancha del pueblo llamado San Andrés, van a llevar a cabo esa pelea. Y por supuesto van a conocer cómo preparan a los gallos de pelea, ¿no? Una preparación hay, ¿sí? Física inclusive, y bueno, también les aceleran el pico, les ponen espuelas, le echan una cera especial en el plumaje, ¿no? Entonces, todo eso se describe en el cuento El Caballero Carmelo. Y el día llegado, justamente se da, y van a pelear el Carmelo con el Ajiseco. El Ajiseco le da un golpe casi mortal al Carmelo. Carmelo cae, y la gente dijo, ya ganó el Ajiseco, dijo la gente que estaba justamente, había apostado a favor del Ajiseco. Pero faltaba algo, faltaba que pasara algo. ¿Qué tenía que pasar para que el Carmelo perdiera y el Ajiseco sea declarado ganador? ¿Qué tenía que pasar? A ver, en la pelea de gallos tiene que pasar eso para que un gallo sea declarado perdedor y el otro ganador, por supuesto. No me diga morir porque morir no es parte es parte, ¿no? Pero no. Muy bien, Joana. Tenía que enterrar el pico. Y el Carmelo no va a enterrar el pico. El Carmelo cae, se sienta y sobre sus patitas corrían hilos de sangre, o sea, estaba desangrándose. Y en eso el Seco, que era un gallo, digamos, un poco, bueno, por su juventud, un poco alborotado, quería rematarlo al Carmelo. En cuestión de segundos, cuando el Seco venía a rematarlo, ¿sí? El Carmelo miraba a su niño, al niño Abraham. Ahí lo miraba y estaba llorando el niño. Y el Carmelo dijo, no puedo morir aquí, y menos de esta forma. Cuando justamente el Ajiseco se acercó para rematarlo, el Carmelo de una patada certera hace que el Ajiseco caiga y entierre el pico. Y el Carmelo fue declarado ganador. Y el niño le dijeron, niño, tu gallo ganó, le dice, no me importa, cogió su gallo y se fue corriendo a su casa y pasó por el mar de Pisco justamente, llega a la casa, trata de curar la herida del Carmelo, el Carmelo no se deja, trata de darle de comer y no quiere comer de Carmelo, no quiere nada de Carmelo, ¿sí? Y lo va a dejar mirando justamente cómo se presenta el atardecer, cómo se da el crepúsculo, ¿no? Así va a estar 3 días. En el tercer atardecer, el niño Abraham va a la cocina donde estaba su mamá y le dice, mamá, la abraza y le dice, mamá, el Carmelo se nos va. No quiere comer, no quieren que le cure sus heridas, el Carmelo se nos va. Y en ese momento, el crepúsculo, el sol comenzó y terminó de ocultarse. En ese momento, el Carmelo se puso de pie, agitó sus alas y lanzó su último kikiriki y murió. El Carmelo, bueno, murió y el niño Abraham ya sabía que ese acto era su último suspiro, su último cántico. Esa es la obra de Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta tienen? ¿Alguna duda? Vamos a pasar a otro movimiento, ¿sí? ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Qué dicen? ¿Vamos bien o no vamos bien?
Muy bien, muy bien, muy bien, Ángela, muy bien, Grecia, muy bien, Piero, Yafet, Mía, muy bien. Continuamos entonces, vamos a ver justamente lo que es el vanguardismo peruano. Y recordemos que es un movimiento artístico, cultural, que surge en Europa, ya lo vimos ya, ¿cierto? ¿Recuerdan con quién lo vimos cuando hablamos de vanguardismo? Europeo, con esa obra que representaba la deshumanización del hombre. ¿Recuerdan? Con ese ismo llamado expresionismo, donde se veía que querían crear cuestiones reales sin tenerlas. ¿No? Ahora vamos a mencionar también, por supuesto. ¿Sí? ¿Recuerdan esa obra de la deshumanización del hombre? ¿Quién es el autor inclusive? Él es checo, ¿no? Nació en Praga, pero va a irse a Alemania. ¿Recuerdan? Que al final, en la obra, bueno, al final no, al inicio, despertó convertido en un insecto gigante. ¿Recordaron? Estoy seguro que se han recordado. La metamorfosis de Franz Kafka. ¿Recordaron? Muy bien. Justamente abrimos ya. Vamos a recordarlo. Vamos a repasar un poquito, ¿ya? Bueno, este movimiento justamente surge en Europa en 1909 a través del Manifiesto Futurista de Filippo Tommaso Marinetti, antes de la Primera Guerra Mundial en Europa. ¿Sí? Y en el Perú, profe, en 1920. Después, luego de la conflagración mundial, luego de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y se da como consecuencia un nuevo estado de cosas, una nueva realidad que el hombre tiene que enfrentarse, ¿no? Que justamente es, una de ellas es la deshumanización de ese hombre. El vanguardismo es el nombre genérico de varias tendencias artísticas, llamada literatura de vanguardia. Y encontramos ahí justamente el futurismo, movimiento donde el arte, la belleza radica en la velocidad, en las máquinas, en el desarrollo de la ciencia y la tecnología que lo hacen posible. ¿Y quién desarrolló el futurismo? En Europa, 1909, Filippo Tommaso Marinetti. ¿Ya? Encontramos otro ismo, el llamado existencialismo, que justamente se desarrolló en Dinamarca y en Alemania y Francia, sobre todo en Francia, se va a desarrollar en amplitud. Y encontramos ahí a Jean-Paul Sartre, ¿recordaron? Lo vimos también anteriormente, quien rechazó el premio Nobel en 1964. Obras, La náusea, donde se da la filosofía de la angustia, el motivo, buscar el motivo, el sentido de la vida. Otra obra, El ser y la nada, en general, ideas de libertad y responsabilidad. Encontramos a Albert Camus, premio Nobel, él sí aceptó el premio Nobel en 1957, obras como El extranjero y La peste. Esa novela es interesante, ¿no? Porque nos muestra una enfermedad, una pandemia, que justamente se va a vencer por esa palabra, solidaridad, ¿sí? Porque muchas veces los doctores no querían atender a los enfermos que venían con ello, con la peste. Pero habían otros doctores, enfermeras, enfermeros, doctoras también, por supuesto, que sí atendían porque tenían los cuidados respectivos para no enfermarse justamente. Y es lo que vemos ahora, ¿no? Muchos han tenido el temor inclusive de tener una persona tal vez enferma y se alejaban, ¿no? Como que lo rechazaban. Y aquí no. Aquí en La peste de Albert Camus nos muestra que hay gente que sí puede acercarse, siempre teniendo cuidados respectivos, ¿no? Con los cuidados respectivos siempre. Y eso es algo solidario, porque ahí no muestras indiferencia, también muestras aceptación y muestras que puede seguir su vida adelante, porque mucha gente se recuperó y sobrevivió, pero muchos también murieron por falta de esto, solidaridad. Muy bien, encontramos también otro ismo llamado surrealismo, y es el ismo que va a impactar con fuerza en América Latina. Es el ismo más importante en América Latina, eso recuérdenlo. Surge en Francia con André Breton. El arte y la belleza se desarrolla a través de la escritura automática, influenciada por el psicoanálisis de Sigmund Freud. Ese es el surrealismo. Otro ismo, el expresionismo, surge en Alemania, ¿sí? En la narrativa con Franz Kafka, donde el arte y la belleza se encuentran en desarrollar una profunda sensibilidad y a partir de ella crear situaciones reales que no lo son, lo absurdo. ¿Recordaron? La obra La Metamorfosis, otra obra de proceso, la muralla china,
El castillo, Carta a mi padre, son obras de Franz Kafka. El cubismo surge en Francia, pero tuvo amplio desarrollo en España con Pablo Picasso. Y el arte y la belleza, ¿dónde encontramos? En las figuras geométricas. El dadaísmo surge en Suiza, ¿no? Y lo desarrolló un rumano, Tristan Tzara, donde la belleza radica en lo grotesco, en lo horrible. El arte es el ruido, la bulla, ¿sí? Mejor dicho, antiarte. Ese es lo que es el dadaísmo. Y encontramos también el ultraísmo que se da en España, uno de sus representantes justamente Gerardo Diego, generación de 27, donde el arte y la belleza se encuentran en el desarrollo de la metáfora, la eliminación de la rima. Justamente también encontramos un argentino, ¿sí?, que es el maestro de la literatura fantástica, el maestro del cuento fantástico, Jorge Luis Borges, que también va a ser ultraísta en su paso por España en 1919, pero luego lo deja de lado, se aburrió y luego va al surrealismo. Y si a ustedes le preguntan cuál es el istmo originario de América, el creacionismo. Profe, usted dijo que hay un movimiento originario de América. Ah, el movimiento originario de América. Movimiento originario de América es el modernismo. Pero si te preguntan por istmo originario de América, es el creacionismo. Es diferente. El modernismo se da en el siglo XIX y llega hasta el siglo XX. Pero este vanguardismo se da en el siglo XX, hacia adelante. Convive con el modernismo en cierto en un tiempo determinado, pero luego es relegado por el vanguardismo. Eso hay que tener en cuenta también. Y quien lo desarrolló justamente fue un chileno, Vicente Huidobro, ¿sí?, cuya obra se llama Altazor, donde el arte y la belleza se encuentran en desarrollar una totalidad lírica, independiente de toda forma o contexto. No importa el contexto, aquí son los sentimientos, ¿sí?, y donde el poeta es un dios capaz de crear personajes, realidades, pero fuera de la realidad, ¿no? Su realidad. Muy bien. Recuerden que el vanguardismo tiene una particular forma de desarrollar su arte. Los escritores vanguardistas también tienen una forma de ser y desarrollar su arte. Y cada uno tiene una visión distinta sobre el arte y la belleza, ¿verdad? Eso hay que recordar sobre el vanguardismo. Características del vanguardismo ya la vimos, vamos a repasarlas, lo que vimos anteriormente. Búsqueda de la originalidad en la creación literaria, originales. Ruptura con todo lo tradicional, se opone a todo lo tradicional. Adopción de nuevos credos estéticos, nuevas formas de apreciar el arte, la belleza. Ya lo dijimos, el futurista ve de una manera distinta el arte y la belleza que el cubista, por ejemplo, que el ultraísta, que el expresionista, que el esencialista. Diferentes formas de ver el arte. Experimenta con la técnica en el uso del lenguaje. Hay una restricta libertad verbal. Continúa con la creación de fondo y forma, los caligramas, ahí está. Hay una ruptura gramatical, producto de la tensión emocional, que genera un hermetismo en el contenido del mensaje. Eso quiere decir, profe, que el escritor está justamente desarrollando su arte, está escribiendo su poema, y de repente se quiebra por lo que está escribiendo y deja de hacerlo. Se recompone, se restablece, quiere continuar y ya perdió la hilación. Entonces se genera la ruptura gramatical. Y eso muchas veces genera también que el mensaje sea oculto, un hermetismo en el contenido del mensaje. Esto es importante, importante, porque de esa manera se entiende la poesía vanguardista, la narrativa vanguardista también. Aquí están los caligramas. Estos son caligramas, ¿sí? Imágenes, forma, y dentro de ello hay poesía, fondo. Reconócete. Esta adorable persona eres tú. Y sigue, ¿no? Ahí están los versos, ¿sí?, representando la figura de una mujer con un sombrero. Y aquí encontramos otro, en forma de escalera, escalonado. También es un caligrama. Este poema forma parte de los 5 metros de poema que ahora vamos a mencionar. Representantes. Encontramos a Juan Parra de Riego, es el de acá, el señor de aquí. Él es futurista,
Él tuvo influencia del futurismo. Encontramos Himnos del Cielo, Polirritmos, Blanca Luz. Encontramos a Alberto Hidalgo, ahí está Alberto Hidalgo. Panoplia Lírica, Química del Espíritu, o de Stanley. Encontramos a Xavier Abril, ahí está. Difícil Trabajo, Taquicardia, Descubrimiento del Alma. Son poetas vanguardistas, líricos vanguardistas, peruanos, por supuesto. Representantes más, Carlos Oquendo de Amat, 5 metros de poemas. Lo que vieron hace un momento era uno de los poemas de estos 5 metros de poemas. Que ahora van a ver la estructura, ¿no? En forma de acordeón. ¿Sí? Los 5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Amat. Emilio Adolfo Westphalen, ahí está. Ínsulas extrañas, abolición de la muerte. Él es Martín Adán, que en realidad se llama Rafael de las Fuentes Benavides, con sus obras La mano desasida, La rosa de la espinela, Travesía de Estramares, y esta obra emblemática de él, La casa de cartón, que la escribió como un ensayo en su momento, como una obra escolar, como un proyecto escolar, y que su maestro en este caso, José María Eguren, el poeta simbolista, el poeta niño, lo va a orientar. ¿Por qué? Porque esta casa de cartón, o la casa de cartón, habla de aquella casa donde también vivía, ¿sí?, José María Eguren. Él se mudó o fue a vivir a Barranco, José María Eguren, y justamente habla de las casas de cartón que hay en los balnearios de Barranco de aquella época. Ahora todo es material noble, ¿no? Pero antes eran casitas, bueno, con triple, por así decirlo, ¿no? Porque poco a poco estaban, digamos, estabilizándose en los lugares, ¿no? Estableciéndose en los lugares, ¿no? Bueno, ahí está. La casa de cartón de Martín Adán, Rafael de la Fuente Benavides. Y encontramos a César Moro, que su verdadero nombre es Alfredo Quispes Asín. La tortuga ecuestre, que tiene un gran porcentaje de la lengua francesa, del idioma francés. ¿Ya? Hay que mencionar aquí que todos ellos, estos representantes, el futurista es Juan Parra de Riego, Alberto Hidalgo, Xavier Abril, Carlos Oquendo de Amat, Emilio Adolfo Westphalen, Martín Adán y César Moro son surrealistas. Y el más surrealista de todos ellos es César Moro, porque él venía de Francia, recibió la influencia del mismo André Breton, surrealista. Por eso dicen que era el más surrealista de todos, César Moro. Profe César Vallejo es el máximo representante de la vanguardia. También es surrealista, pero el más de todos ellos es César Moro. Pero Vallejo es el máximo representante de toda la vanguardia, pero también es surrealista, ¿ya? Como los demás. Y aquí están los 5 metros de poemas, miren. Es como un acordeón. Y si ustedes lo miden, mide 5 metros. Bueno, 4.99, 5 metros. ¿Sí? Muy bien. Y ahí está César Vallejo, conocido como el poeta metafísico, el poeta universal, el poeta de la triste figura. También le decían el cholo también. ¿Sí? Él va a impulsar justamente la cuestión provinciana, ¿no? Porque era de tez blanca. Y muchos decían, tú no pareces de la sierra. Decía, yo soy cholo, soy peruano, decía. ¿Cuál es el problema? Soy serrano, vengo de la sierra, norte de nuestro país. Pero muchos no pensaban que era por su tez blanca, ¿no? Debido a que su padre era un gallego, bueno, descendiente de gallegos españoles, ¿no? Entonces, tenía ese vínculo, ¿no? Bueno, ese es César Vallejo, como les dije, máximo representante del vanguardismo en el Perú. Él nació el 16 de marzo en Santiago de Chuco de 1892. Estudió en la Universidad Nacional de Trujillo, letras, y antes cuando estudiabas letras, podías enseñar en el colegio, ¿sí? Universidad, ¿por qué no? Podías también ser periodista también, ¿sí? Muy bien. Y luego se vino a Lima a querer estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué va a estudiar el profesor de San Marcos? Va a estudiar medicina, en lo que es San Fernando, ahí va a estudiar medicina, ¿sí? Pero lo va a dejar, porque él tenía que venir a Lima a estudiar y trabajar en Trujillo como profesor, ¿sí? Entonces, como que no le daba el dinero, y es más,
dejó la medicina de lado porque habían cursos que no iban con él, dice, ¿no? Habían cursos que no estaban relacionados a lo que él quería hacer. Quería una mejor calidad de vida, es cierto, a través de estudiar medicina, pero no iba con él la carrera que él quería justamente desarrollar, ¿no? Por eso se inclinó más que todo por la docencia y por el aspecto literario, ¿no? Él en 1918 escribe ese poemario y lo publica, llamado Los Heraldos Negros. Y ese año justamente, no, él también dejó de estudiar medicina por algo más. Su madre también, aparte de lo económico, su madre estaba enferma, ¿sí? Segundo, la muchachita o la señorita que vivía con él, que era una muchacha de aproximadamente 15 años, ¿no? 15 años, y él, bueno, estamos hablando de 1918, ¿no? Menos bueno, menos, y él tenía 26 años, ¿no? Ella tenía 15, él tenía 26. Entonces, de una otra manera, como que esa muchacha, su pareja, porque vivía con él, ¿no?, le va a pedir tiempo también. Entonces, él ya no podía seguir viajando a Lima. Es otro motivo más por el que va a dejar también de estudiar medicina y decide dedicarse a profesor en Trujillo, ¿sí? Y bueno, a desarrollar su literatura. Por eso en ese año, 1918, publica ese poemario llamado Los Heraldos Negros, ¿sí? Pero ese año también fallece su madre, que estaba delicada de salud, que estaba enferma. Y es más, la muchacha que vivía con él, ¿sí?, que se llamaba María Sandoval, lo va a abandonar, lo va a dejar. Y él no entendía por qué lo dejaba, que por qué me deja, tal vez porque soy mayor que ella, claro, 11 años mayor, o porque tal vez no estuvo de acuerdo con mi ritmo de vida, no entendía por qué lo dejó. O hay otra persona, tal vez, ¿no? Y él no sabía por qué. Después al final descubrió por qué. ¿Y por qué era? Porque ella estaba enferma de tuberculosis y no quería hacer una carga más, un peso más para Vallejo, ¿no? Vallejo no se enteró hasta el final, ¿no? Antes que se vaya a Europa, se enteró de que ella murió, y murió a causa de esa enfermedad de la tuberculosis, que justamente la padeció en la época que estaba con él. Y como no quería hacer una carga más porque tenía a su madre enferma también, se alejó de él, se apartó, lo abandonó, lo dejó, ¿no? Bueno, y así continuó él con sus escritos y bueno, vino a Lima, inclusive también a trabajar en un colegio como parte del, digamos, un coordinador en el sector educativo de un colegio privado, pero los socios lo veían bien a Vallejo, ¿no? Ilustre, carismático también por momentos, a veces poco también que expresaba dolor, tristeza, pero bueno, muy, muy intelectual, ¿no? Pero ahí, justamente en ese colegio, conoce a otra señorita, que también se llama María también, ¿no?, que era la hija de uno de los socios, que también era menor también que él, por supuesto. Y por ese motivo, se enteraron la relación que había y al final lo van a terminar separando de la institución. Y él se regresa a Trujillo otra vez. Y inclusive también estuvo en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe enseñando. Pero bueno, dejó de lado todo eso y se regresó a Trujillo. Y su padre le quiso un trabajo, le dijo: mira, César, para que puedas también desarrollarte en otro campo, aparte de enseñar, aparte de realizar tus obras, le dice, como Los Heraldos Negros que había publicado ya, aparte de ello, tienes que tener otro ingreso más porque no te es suficiente. Entonces lo apoya a su padre, digamos, relacionándolo al campo de la administración, y lo vincula para que pueda administrar una mina, ¿sí?, que queda justo en Cusco, Quivilca se llama la mina. Y él ahí presencia, ¿sí?, presencia porque él es el administrador de esa mina, como al campesino lo sacan de sus tierras y lo llevan a las minas a trabajar, pero a la fuerza, porque matan a su ganado, porque prácticamente envenenan el agua, o sea, no le dan un momento de que el campesino puede desarrollarse. ¿Qué le quedaba? Trabajar en la mina. Y él veía que eran explotados, muchas horas de trabajo, en pésimas condiciones, y Vallejo los reunía y les decía: ustedes deben protestar, ustedes deben reclamar por sus derechos. Imagínense, ¿no?, el dueño viendo que su administrador aconseja
a su personal de que proteste, de que reclame. No, ¿cierto? Y también lo van a echar por eso. Inclusive comenzó a asesorar, a guiar a un grupo de campesinos que tenían como propiedad un mercado. Pero en ese mercado, en esas tierras, había un yacimiento minero, había recursos, había materia prima, que la empresa transnacional quería explotar. Pero Vallejo igual, que ustedes protesten, reclamen que no se van a retirar. Bueno, al final la empresa transnacional va a mandar a incendiar el mercado, pero van a culpar a una persona de ese incendio. ¿A quién lo van a culpar? A César Vallejo. Inclusive van a aparecer personas que van a decir que no han visto a Vallejo echando gasolina, el queroseno y luego prendiendo el fósforo, ¿no? Van a aparecer personas así, ¿no? Y por ese motivo Vallejo en 1920, involucrado sin razón alguna en un episodio sangriento, es recluido en prisión 112 días. El padre, por supuesto, no quería saber nada de Vallejo, los hermanos también, no iban a visitarlo a Vallejo a la cárcel. Pero los amigos estaban ahí, porque Vallejo pertenecía a un grupo llamado La Bohemia de Trujillo. Y ahí estaba este señor, Antenor Orrego, quien lo va a visitar en muchas oportunidades, lo va a ofrecer inclusive apoyo legal, ¿no? El amigo, ¿no? Antenor Orrego, y le dice: Vallejo, cuando salgas de aquí, puedes escribir un diario que más adelante voy a editarlo, que se va a llamar como el grupo que justamente vamos a formar, que se llama Norte, le dice más adelante, ¿no? Y más adelante lo hacen, ¿no? Pero bueno, y ahí estando en prisión Vallejo, escribe uno de los poemarios de tendencia ya, miren el año 1920. ¿De qué tendencia va a ser? Ya no los heraldos negros, de tendencia modernista, ya no. Ahora va a ser otra obra de tendencia vanguardista, y que él va a llamarle Cráneos de Bronce. Y ya luego ya le cambia de nombre y se publica con el nombre de Trilce en 1922. Profe, ¿por qué Trilce? Porque, bueno, él menciona que los críticos, su entorno amical, su entorno de críticos, le dijeron: no le pongas cráneos de bronce. ¿Acaso hablas, bronce te refieres al color de piel, cierto? A los indígenas. ¿Hablas de los indígenas? No, le dice. Entonces, cámbienle de nombre. Un nombre que genere preguntarse: ¿qué significa eso? Eso tienes que buscar, le dice. Entonces Vallejo va a la editorial, habla con los que estaban justamente, ya habían impreso una cantidad de poemarios con el nombre Cráneos de Bronce, ¿sí? Y abajo inclusive firmaba César Perú, y también eso le criticaron. ¿Cómo César Perú?, le dicen, ¿no? Pon César Vallejo. Recuerda que has salido de la cárcel y tienes que reinventarte, tienes que buscar destacar, sobresalir. ¿Cuántos César Perú hay aquí en este país?, le dice. César Vallejo. Por eso que él va y le dice también: quiero cambiar de nombre a mi poemario y también colocarle César Vallejo, no César Perú. Entonces le dicen: ya, pero eso te va a costar 3 soles de oro. 3 soles de oro, le dice. Mete su mano al bolsillo y no tenía ni uno solo. Entonces salió del lugar balbuceando, diciendo esa palabra: 3 soles de oro, 3 soles de oro, 3 soles. Varias veces lo dijo, ¿no? Que al final le salió la palabra Trilce, se menciona. Por eso cuando le preguntan a Vallejo, ¿qué significa Trilce?, él menciona que no significa nada. Es una expresión nada más de un momento en el cual no tenía 3 soles de oro. Profe, pero yo he escuchado que le dicen triste y dulce, pero eso no lo dice Vallejo, lo dicen los críticos literarios. Tristeza, ¿no? Tristeza y dulzura, ¿no? Triste y dulce, Trilce. Pero no es así, ¿no? Bueno, y luego ya Vallejo sale, se incorpora, justamente forma parte del Grupo Norte, que antes se llamaba La Bohemia de Trujillo, encabezada por Antenor Orrego, director justamente de ese mismo nombre del grupo, el de Norte, fundado en 1922. Y le dijeron: Vallejo, por si acaso tu caso todavía sigue abierto sobre el tema del incendio generado. Y en cualquier momento el juez declara que vuelvas a la cárcel y otra vez luchar para que puedas salir. Y Vallejo dijo: no, la cárcel ha sido el peor momento después de la muerte de mi madre que me ha tocado vivir. No pienso regresar. Así que él recauda lo que obtuvo con sus ventas de Trilce, de los heraldos negros, de sus ediciones en el Día del Norte. Antenor Orrego también le da un dinero extra, lo van a apoyar a Vallejo, y Vallejo en 1923 decide embarcarse a Europa para nunca más regresar.
¿Qué profe nunca quiso regresar? Sí, siempre quiso regresar, pero cuando él llamaba le decían, Vallejo, no puedes regresar porque tu caso todavía sigue abierto. Y si tú pones un pie en el Perú, tal vez regreses a la cárcel. Por eso que él no podía regresar o no regresaba al Perú. Y bueno, allá en París, Francia, donde viajó, va a vivir de colaboraciones de revistas y diarios, pero a veces no era suficiente. Tenía que seguir trabajando. El mismo José Carlos Mariátegui le da también a Vallejo la oportunidad de que pueda publicar en su revista Mauta, y por eso también le paga, por supuesto. El mismo Juan Pablo de Riego, integrante del vanguardismo, de los representantes del vanguardismo en el Perú, también le da oportunidad de publicar, pero no era suficiente. A veces no le alcanzaba el dinero y tenía que dormir en las bancas de los parques. No tenía a veces un pan duro para poder comer. Veía a la gente fumar y quería fumar también él, y a veces no podía. Bueno, él va a conocer a una señorita que se llama Mace, se apellida Mace. Y Mace, de 19 años, ¿eh? Ya él ya tenía aproximadamente 37, más o menos por ahí, ¿no? Va a conocerla, se van a enamorar, pero y Mace lo lleva justamente al campo de la editorial francesa, ¿no? Ya no solamente colaboraciones, sino ya trabajar en un diario francés. Lo lleva ahí. Y ahí en ese entorno conoce a otra muchachita, que luego termina con Mace y luego se relaciona con otra muchachita, una señorita llamada Georgette Philippa, con quien empieza una relación cuya madre estaba totalmente en desacuerdo debido a que era un hombre mayor, encima americano, ¿sí? Y la madre no quería que se relacione con Georgette. Pero fallece la madre en ese año 1929 y ese año recién formalizan con Vallejo. Inclusive se va a vivir a la casa de Georgette. Y en 1931 se van a casar y van a empezar a viajar por Europa. Ahí conocen Rusia. Y en Rusia justamente Vallejo se interesa por las ideas socialistas. No es que Vallejo haya sido socialista, sino Vallejo llegó a ese país recién, a Rusia, y que le impresionó el socialismo. ¿Sí? Le impresionó. Pero el socialismo, bien entendido, ¿eh? No es socialismo que algunos lo tergiversan y lo malentienden y al final genera una crisis económica total, ¿no? Porque no me van a decir, ustedes me van a dejar mentir, que el socialismo de Rusia es el mismo socialismo de Venezuela, mal entendido de Venezuela, ¿sí? Entonces, es diferente, ¿no? Y a veces entienden mal, lo aplican y les va mal por eso, ¿no? Entonces, Vallejo no era de ese tipo socialista que malinterpretó justamente eso. Él tenía bien claro lo que Rusia quería desarrollar con su socialismo, ¿no? Bueno, reside en París y en 1936 viaja a España, ¿sí? ¿Por qué, profe, pasa eso? ¿Por qué? Porque en Rusia, que él se impregnó de esas ideas socialistas, él regresa a París y quiere fundar su partido socialista en París. Un peruano fundando su partido socialista. Claro, yo estaba casada con Georgette, pero no le van a permitir eso a Vallejo. Y por eso le dicen, Georgette, mejor, en vez que lo extraditemos a Perú, a César Vallejo, mejor llévatelo a otra parte de Europa hasta que se le quita esas ideas de formar partidos, ¿no? Y por ese motivo es que él viaja a otras partes de Europa, entre ellos España. En 1936 llega justamente en el cual se desarrolló la Guerra Civil Española. Y él ahí escribe, solo escribe, porque después lo publican de manera póstuma, España aparte de mí este cáliz. Lo escribe, no lo publica. Es póstuma la publicación. Bueno, ahí se desarrolla ello. Y de otra manera vamos a ver nosotros que Vallejo va a representar lo que es justamente esa guerra civil en este poemario, ¿no? Y no es el único. Recordemos también que Vallejo va a seguir lo que otros autores también desarrollaron. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, esa obra, ¿Por quién doblan las campanas? ¿Sí? De un integrante de la generación perdida, ¿recuerdan? Que también escribió El viejo y el mar, una novela corta, que también lo vimos antes. Ernest Hemingway, que también fue premio Nobel, ¿sí? Bueno, él también desarrolló, porque también participó de esa guerra civil española. Recuerden que esa guerra civil española se desarrolló durante la generación del 27, justamente en España, pues, ¿no? Durante la conmemoración del tricentenario de la muerte de Luis de Góngora y Argote. ¿Sí recuerdan, cierto? Muy bien, Vallejo se desarrolló en ese entorno.
Y bueno, la escribió, pero la publicaron de manera póstuma, España, parte mía, este Cádiz. Luego de eso se enfermó, le rebrotó una enfermedad llamada paludismo, también llama malaria o fiebre amarilla. Le rebrotó esa enfermedad y terminó regresando a París, y él, Vallejo, César Vallejo, va a morir en París un viernes santo, 15 de abril de 1938. Profe, ¿no fue jueves? No, no fue jueves. Jueves fue lo que él predijo, iba un presagio sobre su muerte en piedra negra sobre una piedra blanca, donde dice que va a morir un jueves de otoño, de cual ya tiene recuerdo, pero se le pasó por un día, ¿no? Fue viernes al final. Muy bien, ese es César Vallejo. Recordemos los temas que giran en todas las obras de Vallejo, los temas en general, son el sentimiento de orfandad, nostalgia por la niñez, el sentido del tiempo, la idea de muerte, el amor, el recuerdo de la familia, la preocupación por el destino del hombre. Eso le preocupaba mucho. ¿Qué le depara el destino al hombre? Y sobre todo al niño. Obras en ensayo, tiene ensayos por supuesto, Rusia en 1931, ahí está la influencia socialista, Contra el secreto profesional, El arte y la revolución, en teatro, Los hermanos Colacho, Lockout, La piedra cansada, justamente ambientada en la época incaica, en narrativa, novelas, Fabla salvaje, ahí está El tungsteno, que fue pregunta de admisión ya, donde justamente realiza una protesta contra el abuso de las transnacionales mineras en la mina de Quivilca, Cusco, donde él justamente también le tocó administrar y vivió, a él no le contaron, lo vivió. Muy bien, en cuento, escalas melografiadas, encontramos Paco Yunque, justamente que es un cuento póstumo donde hay una denuncia social del abuso de los ricos sobre los pobres, ¿no? Está ahí Paco Yunque con Humberto Griver, los protagonistas de este cuento. Y recordemos que Vallejo tiene tres etapas Vallejo: modernista, vanguardista y socialista. ¿Ya? El modernista justamente con la publicación de Los Heraldos Negros, 1918, es su primer libro. Está compuesto por 69 poemas. ¿Sí? El primer poema justamente lleva el mismo título, Los Heraldos Negros. Otros poemas, Idilio Muerto, donde recuerda a María Sandoval, que la va a hacer conocer como Rita. ¿Recuerda a la muchacha que al final lo abandonó? Estaba enferma, que al final se enteró él que estaba enferma de tuberculosis. Él le va a llamar Rita a María Sandoval, en Idilio Muerto. Encontramos Los Dodos Eternos también, dedicado a Manuel González Prada. Aquí se saca, así se escribe, ¿ya? González Prada. Los dos con Z. El otro ha sido lapsus de tipeo, tal vez. Espergesia, que es otro poema, donde justamente encontramos aquí, dentro de las 6 partes de Los Heraldos Negros. Una de las partes es Plafones Ágiles, donde el poema que se resalta, que sobresale es Bordas de Hielo. Buzos, otra parte, El palco estrecho, el poema que resalta. De la tierra, el poeta asomada, que es el poema que resalta esa parte. Nostalgias imperiales, Idilio Muerto, donde justamente recuerda a su amada María Sandoval, conocida ahí en el poema como Rita. Truenos, en la parte de Truenos, Los Dados Eternos, dedicado a Manuel González Prada. Y Canciones de Hogar, que forma parte justamente de Los Heraldos Negros, la 6ª parte, donde el poema destacado es Espergesia, donde él decía que él nació el día en que Dios estuvo enfermo. En este poema Espergesia, nació el día que estuvo enfermo, ¿no? Los temas de Los Heraldos Negros, entre tantos que hemos visto anteriormente: la cultura andina, el hogar provinciano, ¿ya? El hogar provinciano. Luego pasamos a la segunda etapa, el vanguardista, 1922, justamente su primera edición es justamente la salida de prisión, ¿no? Recuerden que antes se iba a llamar Cráneos de Bronce, el título tentativo, lo cambia por Trilce. Yo les comenté por qué. Compuesto por 77 poemas, enumerados todos en romano. El poema que hay que recordar es el poema 28, donde se aprecia el sentimiento de orfandad, que más adelante está, ¿verdad? Hay neologismos, palabras sin significado, ¿sí? El tema, la cárcel, la soledad, la ausencia de la madre, inclusive ya en Trilce se va a ratificar. Y como dijimos, se quiebra la sintaxis convencional. Hay una ruptura gramatical producto de la tensión emocional que genera hermetismo en el contenido del mensaje.
Y aquí encontramos esos dos poemarios de tendencia socialista, pero son póstumos, ya póstumo, ambos son póstumos. Poemas Humanos, compuesto por 91 poemas, sin título, Poemas Humanos. Recordar el poema, en este caso, Piedra Negra sobre una piedra blanca. ¿Por qué sin título? Porque no iba a tener título. Después ya Georgette Philippard, su esposa, junto con el mejor amigo de él, Raúl Porras Barnechea, le van a colocar Poemas Humanos. El poema emblemático que hay que recordar, Piedra Negra sobre una piedra blanca, donde presagia su muerte, ¿sí?, en este poema. Y también encontramos otros poemas como Altura y Pelos y Los Nueve Monstruos, entre otros poemas más. Son los más destacados. Y encontramos el otro poemario que es póstumo también, España, aparte también este cáliz, de tendencia también socialista, comprende 15 poemas inspiradas en la Guerra Civil Española. Y hay que recordar el poema 12, que se llama Masa, donde la solidaridad es capaz de vencer a la muerte. Aquí justamente los saludos negros, clásico, ¿no? Porque dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Ahí están los heraldos negros, que justamente forma parte del poemario Los Heraldos Negros. Interesante, ¿no? Poema 28 de Trilce. Y vamos a leer, aquí dice, he almorzado solo ahora y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, ni padre que en el facundo ofertorio de los choclos pregunte para su tardanza de imagen por los broches mayores del sonido. ¿Cómo yo iba a almorzar? ¿Cómo me iba a servir de tales platos distantes esas cosas? Cuando habráse quebrado el propio hogar, cuando no asoma ni madre a los labios, ¿cómo yo iba a almorzar no nada? A la mesa de un amigo he almorzado con su padre recién llegado del mundo, con sus canas tías que hablan en tordillo de tinte de porcelana, bisbiciando por todos sus viudos alveolos y con cubiertos francos de alegres tiroriros, porque estánse en su casa así, qué gracia, y que han dolido los cuchillos, y me han dolido los cuchillos de esta mesa en todo el paladar, el llantar de esas mesas así, en que se prueba amor ajeno en vez del propio hogar, torna tierra el bocado que nos brinda la madre, hace golpe la dura deglución, el dulce y el aceite funerio, el café, cuando ya se ha quebrado el propio hogar y el sírvete materno no sale de la tumba, la cocina a oscuras, la miseria de amor. Es el poema 28, donde justamente se ve la ausencia de la madre, ¿no? El sentimiento de orfandad, que forma parte del poema 28 de Trilce. Encontramos también Piedra Negra sobre una piedra blanca, donde menciona, dice, me moriré en París con un aguacero, un día del cual ya tengo el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Jueves será, porque hoy, jueves, que proso estos versos, los húmedos me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto, con todo mi camino, a verme solo. César Vallejo muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada, le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos. Piedra Negra sobre una piedra blanca, que forma parte del poemario póstumo Poemas Humanos, donde presidió su muerte César Abraham Vallejo Mendoza. Y por último encontramos acá, casi último, Masa, y menciona y dice, al fin de la batalla, y muerto ya el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100.000, 100, 1.000, 500.000, clamando tanto amor
y no poder nada contra la muerte, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un juego en común. Quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó el primer hombre, echóse a andar. Aquí, la solidaridad humana es capaz de vencer a la muerte, porque a pesar de que el cadáver, mira la palabra cadáver, seguía muriendo, ¿sí? Al final, al ver a todos los hombres rodeados, bueno, se emocionó, se incorporó lentamente, abrazó al primer hombre y se echó a andar. Venció la muerte. Ahí está Massa, que forma parte de España, parte más cercana, que es un poemario póstumo también, de tendencia socialista, al igual que poemas humanos. Y aquí, para terminar ya, Idilio muerto. ¿Qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita, de junco y capulí, ahora que me asfixia Bizancio, y que dormita al alegre como coñac dentro de mí? ¿Dónde estarán sus manos? ¿En qué actitud contrita planchaban en las tardes blancura por venir? Ahora, en esta lluvia que me quita las ganas de vivir. ¿Qué será de su falda de franela? De sus afanes, de su andar, de su sabor a cañas de mayo del lugar. Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje, y al fin dirá temblando: ¡qué frío! ¡Ay, Jesús! Y llorará en las tejas un pájaro salvaje. Ahí aquí me recuerda a María Sandoval, que la hace conocer como Rita, ¿sí? Y también, por supuesto, a dar a conocer la ausencia de aquella persona, de aquel amor que ya no está a su lado. Y llora como un pájaro salvaje en esos tejados, ¿no? Bueno, Idilio muerto forma parte de Los Heraldos Negros, obra de tendencia modernista, publicada en vida en 1918. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí es la unidad de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, se los voy a agradecer que me puedan hacer a través del chat. Y si está todo claro, bueno, eso es todo por hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda tienen? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien. A ver, a ver. Genial, genial. Gracias, Jafet. Gracias, Iyari. Bueno, tenemos que continuar las clases. Yo tengo que ir a otra aula y ustedes entrar a otro salón, a otra aula también, ¿no? Virtual. Gracias por su tiempo, su atención. Hasta la próxima, hasta el próximo viernes. Gracias.